Paz de Cristo, pueblo de Dios, estamos una vez más agradecidos con el Señor y con una oportunidad más que agradecimiento, de gratitud por todos los cuidados que ha tenido hasta este momento el Señor y que tendrá. Y contento porque estamos contando los días para que volvamos a nuestras amadas iglesias, a las instalaciones. Y bueno, todas las denominaciones estamos tratando de cumplir con el protocolo. Y bueno, cada quien va adelantando. A algunos se les dificulta algunas cosas, a otra, pero lo importante es que todos los días vamos avanzando para la honra y la gloria de Dios. Y como hemos dicho desde el principio, cuídate para que cuides a los demás y los demás cuiden a los demás. Es una cadena de bendición. Igual así sucede con la palabra de Dios. Si tú dejas que el Señor actúe y abre su corazón para que el Señor te ministre, tú vas a ministrar, vas a bendecir a la gente, y esa gente que ha sido bendecida va a compartirlo con los demás, y donde se va dando ese eslabón, no un eslabón perdido, no, una cadena de bendición bien definida sobre Jesucristo, que es nuestro ayudador y sustentador. Bien, hoy pues tenemos un tema hermoso, pero como siempre lo hacemos, dándole la honra y la gloria, agradeciéndole a mi esposa su compañía, agradeciéndole que está aquí supervisando los tiempos, a nuestra hermana Lore, que nos acompaña, Lore Alvarado. Hoy no recibí terapia, no se preocupe. Y nuestro técnico de gala, que está aquí, nuestro hermano Emanuel Esquivel. Gracias y un saludo para todos, familia. Sí, entonces, gracias por esta bendición. Y bueno, me gustaría en el nombre de Jesús que iniciáramos como siempre lo hacemos, agradeciéndole a nuestro Padre por todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Y los cientos, miles o millones que le estén viendo, a donde llegue, en Facebook, en WhatsApp, en esas redes sociales, nos está llamando mucho la atención que muchas iglesias que estaban en aquellos rincones perdidas por la falta de comunicación, quiero decirles que nosotros disfrutamos de una red, aunque sea la más lenta, disfrutamos, y eso es en la mejor calidad, y no es una ironía lo que estoy diciendo. ¿Por qué pronuncio la palabra? Porque en comparación de otros países de Sudamérica, tienen cortada toda la red de lo que respecta al internet. Las gentes, en lugar de nosotros, como estamos haciendo por medio de Facebook, ellos hacen los círculos de comunicación. ¿Cómo se les llamaría a esas agrupaciones, cadenas? ¿Cómo se le llamaría, Manuel? Una cadena de WhatsApp. Y trabajan todos, suben imágenes, suben filminas, todo por WhatsApp. Ellos no pueden disfrutar, lamentablemente, por el internet. Y me reservo el país para no provocar un conflicto internacional. Aleluya, ¿verdad? Pero oremos por nuestros hermanos de Sudamérica, Centroamérica. Requiere de mucho, para lo que nosotros es una actitud, una actividad normal, para ellos sería algo extraordinario. ¿Sí? Así es que oremos para que en todo momento tengan lo necesario. Y las fronteras, sí, les aseguro, ya se traspasaron. Sí, están viendo programaciones, están viendo prédicas, están viendo congresos, conferencias de nosotros. De hecho, el día de ayer sábado y hoy, ayer viernes, perdón, y hoy se está continuando con un congreso de varones. Y ese congreso, bueno, pues alabados a nuestro Padre, bendecimos a los organizadores y le damos gracias por esta bendición tan grande que nos está dando. Bueno, pueblo de Dios, antes de iniciar esta actividad, vamos a continuar con ese gozo, con esa alegría,
con ese contentamiento, diciéndole, Señor, Abba Padre, Señor, aquí estamos, papito, sabemos que sin ti no podemos hacer nada, y menos alejados de ti, pero hoy te pedimos como siempre, Padre, tú eres fiel, tú eres leal, Señor Jesús, esos pactos que has ofrecido, Padre, permanecerán por la eternidad. Así es que gracias en este momento, y permítenos, hermanos que nos acompañan, amigos que nos están viendo, oren, pídanle a Dios. Orar es comunicar, platicar con Dios, es pedirle el favor de nuestro Padre. Y si no es pedirle, es darle gracias de todo lo que ha hecho, porque sin que tú pidas o yo pida, Él ya está haciendo. Él ya hizo. Cuando llegamos a algún evento, cuando llegamos a alguna actividad, cuando llegamos a un punto de nuestra vida, Él ya tiene preparadas las cosas en una forma sorpresiva. Que hemos aprendido a compartir eso en la iglesia, que disfruten los momentos de sorpresa que Dios nos da. Amén. Y la gente, quiero decirles que está ya esperanzada precisamente a ver esa parte mística, esa parte especial de Dios, donde sabemos que ya hizo. Nos toca a nosotros muchas veces descubrir qué es lo que ya hizo el Señor. Así es que oremos en el nombre de Jesús, y bendiciones para toda la novena iglesia, para todos el pueblo de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, a todo el cuerpo pastoral, a toda nuestra iglesia amada a nivel nacional. Contentos porque nuestro obispo presidente, alabado sea el Señor, va mejorando. Es más, declaramos sanidad, porque gracias a nuestro Señor no era el diagnóstico que daban o se pensaba, y bueno, aunque es un poco doloroso lo que puede suceder, pero sabemos que el poder lo tiene Dios. Amén. Y nuestro hermano Salvador Sánchez Sarmienta declaramos que ya es sano, y declaramos que mientras que le estén quitando esas piedritas de esos riñoncitos, el Señor se encarga de quitarlas automáticamente, sin dolor, automáticamente, gracias a la tecnología, pero no tanto confiados en la tecnología, quiero decirles, sino agradecidos por Dios, porque Él es el que hace las cosas. Señor, gracias una vez más por darnos la oportunidad de estar aquí en esta prédica, donde hoy vamos a hablar de el ayuno que cambia tu vida, se va a titular, y donde te pedimos que en forma maravillosa, como siempre lo haces, en forma amorosa, tierna, compasiva, Señor, nos bendigas, que perdones nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pensamientos, y que lo que necesitamos cambiar y mejorar para servirte, para adorarte, incluso para tener una mejor calidad de vida, entre ellos una mejor salud, ayúdanos, Padre, te pedimos que nos des el dominio propio para poder tener esa salud que queremos, y te pedimos para servirte. En el nombre glorioso de Jesús, te pido que canceles todo oído, toda sordera, toda mudez, toda ceguera, todo pensamiento que no corresponde, toda palabra que no es tuyo, todo corazón que no es tuyo. Padre, prepara a la gente que reciba y consume todo estorbo, dándote la honra y la gloria hoy y siempre. Amén. Ya dijimos, hermanos, el tema de hoy, el ayuno que cambia tu vida, y vamos a fundamentarnos precisamente en dos textos, pero hay otros más que vamos a colegiadamente a compartir, pero nos gustaría definir qué es el ayuno, cómo se practica normalmente en el Antiguo Testamento, qué representación tiene en el Nuevo Testamento de igual manera, pero sobre todo cuando hay una exhortación, y eso lo vamos a observar en el libro del profeta Isaías y en el libro del profeta Zacarías. Ahí vamos a observar una gran parte, y luego que tiene una correlación con el Evangelio de San Juan, capítulo 4.
Ya veremos ahí algunas partes bellas, pero quisiéramos principiar con la palabra ayuno. Y el ayuno simplemente es, digo simplemente por lo que es la definición de la palabra, no por lo que representa, es la abstención de alimento y de bebida. Es lo que representa que dejas de consumir. Normalmente en el Antiguo Testamento tenemos la información donde lo hacían hasta la noche, hasta las altas horas de la noche, es decir, de las 0 horas a 0 horas del día siguiente, es decir, 24 horas. Y eso llevan normalmente un propósito donde se hacía cuando había una aflicción, cuando había un duelo, cuando había una muerte, cuando había alguna necesidad, cuando tenían una preocupación, cuando tenían un encargo del Señor. Y todo esto no deja de resumirse nada más en que el ayuno lo ofrecían para un beneficio personal, ¿sí? Un beneficio personal, aunque lo hicieran para Dios, el de que saliera excelente esa actividad, por obvio que le estaba pidiendo para que la persona participara y no hubiese ningún pequeño estorbo o que las cosas se hicieran de la mejor manera. Y bueno, esto nos lleva a entender un propósito muy bello que tenemos Dios tiene en la palabra de Dios. Y quiero irnos al libro de Isaías, capítulo 58. Ahí en ese libro de Isaías, Dios principalmente, sería estupendo todo el capítulo 58, más sí me gustaría que tocáramos unos versículos en forma muy metódica. Y para eso me gustaría partir de hecho, el contexto que tiene, el título que tiene ese capítulo se llama El verdadero ayuno. Entonces, ya hemos entendido que el ayuno es la abstención de alimentos y de bebidas, y que normalmente estamos hablando de 24 horas. Bueno, hay otro tipo de ayuno que puede, dependiendo la persona, su condición física, si así lo requiere, bueno, puede realizar un pacto con Dios y puede pedirle al Señor si le autorizaría presentarle un ayuno al Señor y tomar, si requiere de algún medicamento, si no puede dejarlo de tomar, bueno, pues podemos tratar de hacerlo, y si puede hacerlo, y bueno, sería preferible. Pero si traería alguna complicación física, médica, sería tratar y pedirle a Dios: Señor, autorízame para yo tomar, o simplemente el de tomar líquidos, bebida. Y bueno, conocemos casos, no se los digo como un caso extraordinario, porque sabemos que hay más tipo de ayunos, pero la Biblia registra diferentes tipos de ayunos en cuanto a la durabilidad. Recuerden que lo general se hablaba de acuerdo en aquellos tiempos a 24 horas, y otros lo reducían desde las 0 horas a las 2, 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde, y otros lo ofrecían a 8 de la noche, 9, y otras gentes hasta el terminar el día. Sí, es decir, al iniciar el otro. Y bueno, esto quiero decirles que tenemos registrados en la Biblia ayunos de 3 días, tenemos registrados ayunos de 7, de 3 semanas, y uno muy especial de 40 días. Amén. De 40 días de ayuno. Y eso es para muestra
tenemos a alguien muy especial, a nuestro mismo Dios, a nuestro mismo Señor. Con permiso de ustedes. Y esto quiero decirles que quisiera compartir, insistir, que las diversas personas lo hacían, en la mayoría, para un beneficio personal, que tenía unas molestias de enfermedad, que tenía algunos problemas en su familia, en su trabajo, un compromiso, deudas, es decir, solucionar, emplear el ayuno de tal manera que fuera como para solucionar los problemas, para el diario vivir de la gente. Pero hubo un tiempo que el Señor habla en los tiempos del Antiguo Testamento. Recuerden que estamos hablando del capítulo 58 del libro del profeta Isaías, y quien habla en ese momento está hablando nuestro Dios como creador, Jehová. ¿Sí? Jehová. Y ahí habla con Isaías muy claramente y le hace unas preguntas muy especiales y comentarios que se hacen muy fuertes y que va a una realidad que a los mismos tiempos de hoy se está practicando. O sea, hay las mismas necesidades similares, y nos vamos a dar cuenta por qué. De hecho, en el Nuevo Testamento, de igual manera, se practica el ayuno, y donde no hay variación tanto en cuanto a los propósitos del ayuno. Buscar la presencia de Dios, el de prepararnos para algún evento, para que nuestra prédica salga excelente, sea grata delante de Dios, para guardarnos, para vencer, para tener una victoria en una etapa de nuestra vida, alguna necesidad física, moral, material, financiera, económica, sentimental incluso, ¿sí? Se ayuna. Y bueno, conocemos gente que ha rebasado estos 40 ayunos y han ayunado, se lo digo con todo el temor de Dios, 254 ayunos continuos sin parar. ¿Sí? Y mi esposa es testigo de ella. ¿No es así, mi hija? 254 ayunos. Me reservo el nombre de la persona por obvio, porque no le gusta que se haga público su nombre, por respeto, por humildad, pero 254 ayunos. Y bueno, debemos de entender que hubo cambios en su organismo, si hubo cambios, tuvo que tomar un cambio de dieta, claro que sí, tuvo que tenerla, pero fue un pacto que hizo con Dios y logró, por la misericordia de Dios, cumplir y llegar al último día de los 254 ayunos. Y le damos toda la honra y la gloria a Dios, y a ti, pueblo, a ti, hermano, te queremos invitar a que con cuidado, si quieres un consejo, una asesoría, ve con tu pastor, acércate a él, pregúntale que quisieras ayunar de determinado tiempo, y él te va a aconsejar conforme a la palabra, conforme a su experiencia, y te va a exhortar a que la manera en que lo hagas y qué tipo de alimentos comer, cómo vas a principiar y de qué alimentos abstenerte también para cuidar tu organismo. Amén. Aparte de purificar tu cuerpo, quiero decirte que se descontamina de una manera sorprendente, ¿sí? También sobrenaturalmente adquieres una gracia de Dios, un acercamiento mayor con nuestro Dios. Pero hasta ahí, en esa parte, nuestra iglesia ha cumplido, pero ha aprendido nuestra iglesia a cumplir de otra manera, a practicar un ayuno de otra manera. Tal vez cuando te aplique estas dos palabras o tres palabras con esta frase, vayas a irte o te vas a orientar a otro tipo de detalles. Sin embargo, no te adelantes de las palabras, de lo que puede representar.
Y la iglesia, para la honra y la gloria de Dios, ha aprendido a realizar ayunos no nada más con el fin de las necesidades personales, ¿sí?, sino también viendo las necesidades ajenas, sea para interceder, sea cuando hay alguna preocupación, sea cuando hay un compromiso, es decir, partiendo de una justicia social. Y me van a decir, ya empezó el hermano como abogado. No, tranquilos. Lo que nos referimos al hablar de la justicia social, quiero que parta, y vamos a hablar de la Biblia, y ustedes mismos van a definir a qué es el concepto que estamos teniendo por este momento. Y vamos a principiar con el versículo 3 que dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ojo, pongamos atención. El versículo 4 dice: he aquí que para que contiendas y debates ayunáis. Es una aclaración, ¿sí? Es un reproche, un momento dado. Y dice, y para herir con el puño inicuamente, es decir, injustamente, dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y el versículo 5 dice, en pregunta, con signo de interrogación: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Y termina esto en el versículo 6, donde tenemos una parte muy especial. Me gustaría que pusieras mucha atención con este versículo. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libres a los quebrantados y rompáis todo yugo? Ese es lo que nos referimos a la justicia social. Es decir, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, que si bien es cierto, estamos ofreciendo delante de Dios esa humillación, esa humildad de nuestra alma, ¿sí? Nos sometemos a Dios. Bueno, Dios quiere que aprendamos, y lo hemos aprendido para la honra y la gloria de Él, a poder tener un cambio total, y donde aplicamos que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que lo que sembremos, segaremos. Amén. Que perdonemos a nuestro prójimo, lo dijimos la semana pasada, 70 veces 7, y que traducido rápidamente son 490 veces. Sí, la gente dice, hermano, ¿cómo voy a perdonar 490 veces a la misma persona? El Hijo, la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? A uno me decía en broma, es que por si se ofrece, y traía atrás un garrote. Dije, no, tira primero el garrote, aunque sea broma, y vamos a ir a buscar esta parte, porque Dios te está usando para que verdaderamente cambies el corazón, se cambie el corazón de la gente. ¿Sabes que la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo por sí mismo testifica? ¿Qué es eso? Que por su amor y misericordia y el testimonio de la entrega del Nuevo Testamento nos damos cuenta, y no tenemos duda en ningún momento, y menos los que vivieron en aquel tiempo, menos los que fueron sus discípulos y que aprendieron directamente esas enseñanzas del propio Jesús, de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. De Él aprendieron ellos. Por eso se dice que Él mismo testifica por sí mismo. Bueno, estamos nosotros en la misma condición. La gente, de lo que se dé cuenta que hagamos, es lo que estamos testificando que Jesús hizo con nosotros, y nosotros lo que debemos de hacer con la gente. Por eso pregunta, no es en forma irónica, claro, no es en forma irónica la pregunta que estamos hablando
del versículo 6. Y vuelvo a hacer esto y principia con una pregunta. ¿No es más bien el ayuno? Es decir, ¿no debe ser mejor el ayuno, que es el que yo escogí, el de desatar las ligaduras de impiedad? ¿Sí? El que seas instrumento del poder de Dios para que el Señor libere a esa iniquidad, esa impiedad, ese sufrimiento, esos ataques del enemigo que pueda tener la gente, el de que soltar las cargas de la opresión, todo tipo de cautividad, basado en el libro de Isaías. De igual manera, versículo 1, 2, 3 del capítulo 61 habla claramente acerca de la liberación tanto de la cautividad como de aquellos que están en opresión por cárcel. Aquellos que están detenidos es un tipo de cautividad, y hay otro tipo de cautividad que es por una opresión que puede ser física o espiritual. Amén. Y dentro de ello, por hoy, estamos hablando de lo emocional, aprovechando que Dios permite aquí la presencia de nuestra profesionista. Ustedes se preguntan, bueno, ¿qué tipo de opresión es a la que se refiere el Señor? Mira, ¿cuál me puede recomendar empezar, mi hermana? Problemas emocionales fuertes, miedos, paranoias, ansiedades, angustias, opresiones. ¿Qué más podemos decir? Es infinito. Miedos, ¿verdad? Enojos, iras. Sí, el hecho de un desequilibrio, así es, son dos cosas diferentes. Lamentablemente la bipolaridad, que eso tiene años, y la ciencia los ha descubierto como si fuese reciente esto, de unos 10 años para acá. Mas sin embargo, esto tiene muchos años, nada más que no encontraron el nombre para tal síntoma. Amén. Y ahora ya tiene nombre técnico, ya tiene nombre psicológico, ya tiene nombre psiquiátrico. A ese tipo de opresiones nos referimos físicamente, hablando del aspecto emocional. Si hablamos de otro tipo de cautividad espiritual, pues bueno, lamentablemente hay mucha gente que es atacada por el enemigo, y lamentablemente podemos hablar que tienen un espíritu que tiene un dominio sobre ellos, y donde sus conductas son totalmente contrarias a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Y quiero decirte que no son libres. Quiero decirte que sufre ese tipo de gente. Quisiera gritar a los cuatro vientos la persona que necesita, ¿sí? Como el pánico cuando surge aquel síndrome, que está rodeado de cientos de miles de gente y entra en un ataque de pánico, ¿sí? Y es terrible, es tremendo. Nos lo han compartido la gente, y quiero decirte que terminas buscando el material, aparte de buscar la presencia de Dios y pedirle su sabiduría para poder ministrar, y que en un momento que el Señor toque a la persona, cuando se ore por ellos, sean liberados totalmente. Eso es donde aquí se refiere de ligaduras de impiedad, ¿sí? Otro aspecto de soltar las cargas de opresión. Es eso, precisamente, cuando ayunamos, es para actos de justicia social. Cuando ya no vemos nuestras necesidades, cuando ya vemos, a esto le podemos llamar el verdadero ayuno. Por eso el título que le hemos dado a esta prédica, ¿cuál es? El ayuno que cambia la vida. El ayuno que cambia tu vida. Tu vida para que sirvas a los demás, y cambia la vida de los demás cuando la pones en práctica. Y no nada más en esos casos, es importante. Y dice, y dejar libres a los quebrantados. ¿Quién los quebranta? Su pasado, los pecados,
de ellos mismos, la vida que hemos referido emocionalmente, psicológicamente o psiquiátricamente, o sea, por salud mental, o sea, por problemas de salud, por problemas de economía, ¿sí? Nada arreglamos y en nada ayudamos, en nada sirve el ayuno o la pretendida ayuda que queremos hacer cuando vamos con la gente y le damos consuelo, lo abrazamos y le decimos: no te preocupes, todo va a salir bien, hasta ahí está perfecto. Pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue? La persona, si es un problema económico, no necesita que tú le pagues la deuda, pero sí necesita a lo menos una caricia, y que en ese momento llegues con una despensa y le digas: mira, ¿sabes qué? En esta semana con esa despensa la vas a pasar tú y tu familia. ¿Tú crees que no sienten el apoyo, no sienten el amor de Dios por medio de ti? Claro que sí. Todas las iglesias en esta faena, en esos tiempos de la cuarentena, a raíz del coronavirus o del COVID-19, ¿sí?, han desarrollado un nivel, amén, y los digo con mucha honra y gloria para mi Padre. Lo digo por Él. ¿Por qué? Porque se está aplicando el verdadero propósito que Dios nos está enseñando. Y semana tras semana, incluso gente de otras denominaciones han apoyado a la iglesia para estar al pendiente de las necesidades de la iglesia. Gente, amistades que tenemos de otras iglesias, de otras comunidades o de otros grupos, incluso grupos económicamente fuertes, están apoyando para poder distribuir y que la familia tenga los medios, los recursos para la familia. ¿Sí? Y piensan en todo. Diríamos que lo necesario sería leche, pan, huevo, harinas y 2, 3 comidas que tengamos, atunes, sardinas, etcétera. Pero ¿sabes qué? Piensan también en una que otra golosina por las criaturas, piensan en uno que otro jugo también por ellos, piensan en otro tipo de galletas también más agradables para los niños, piensan en cereales precisamente para los pequeñitos, ¿sí? Y esto ha provocado un cambio de aceleramiento en la iglesia, precisamente en el ámbito social. Y no nada más es para la iglesia, quiero aclararlo. Se ha desarrollado durante estos meses un proyecto en cada iglesia donde se ha distribuido hasta gentes con una actitud y muestra de amor, de respeto, de admiración a gente que ha participado y simbólicamente le entregamos una despensa, aunque la recibe, pero ¿sabes qué ha hecho? Él está pensando ya en otra gente y no llega esa despensa a su casa, sino que esa despensa llegó a manos de otra persona que estaba fuera del templo. Amén. Ahí es donde verdaderamente se identifica la gente con Dios y con el ser humano. Verdaderamente aquel que recibe un pan, puede ser con frijolitos nada más, con huevito, pero si le preparan una torta especial que bueno fuera con de carnes, de aquellas, no quiero dar goles, no por comerciales, pero hecho con amor, te aseguro que todos están ansiosos. Vete abajo del hospital universitario, en el puente que cruza Gonzalitos Cruz por Pablo Enríquez Elivas, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que hacen filas para recibir los alimentos. Y no nada más alimentos. En algunos casos, además la palabra de Dios, y además todavía, si hay oportunidad y tiempo, se programan para hacer cortes y aseo personal de la gente y cambio de ropa para aquellos indigentes. Es un ministerio que se está desarrollando, ¿sí? Y es tan rico saber que en esa noche o en esa tarde la gente, su estómago va a tener un alimento que digerir,
Sí, ya hasta hay ciertos indigentes que están en ciertos cruceros de ciertas colonias, ya hasta sabe la gente, si ya saben, las amas de casa son gente que sabemos que no son agresivos. La primera vez que lo vimos, bueno, nos quedamos observando, preguntábamos a esa tienda cómo era el comportamiento de la persona, dice, no se preocupe, es tranquilo, pero te pide que si le das un peso, ¿sí? Pero es preferible muchas veces darle el alimento, darle la bebida, para que no los expongamos nosotros mismos a la compra de otro tipo de sustancias o de químicos o lamentablemente de tipo de alguna droga. Pero bien, estamos hablando del cambio, de que Dios está transformando el hecho de no nada más un ayuno, buscar la presencia de Dios, buscar su ayuda, preparar el camino para nosotros tener éxito en lo que, o el buen éxito, como dice Nehemías, o la palabra, en los proyectos nada más personales. Que mi empresa salga adelante, sea la mejor, crezca, que gane 1 millón, 2, 3, más. No, debes de pensar que si bien Dios te ha dado herramientas, debemos de pensar primeramente en el prójimo antes que nosotros. Eso es el mejor resultado. ¿Sabes que hay un pacto que, reuniendo varias citas bíblicas, se conjuga? Perdón, pero la boca, los labios los tengo secos. Ese pacto diría así: mientras que tú cumplas con mis estatutos, ordenanzas y mandamientos, yo mismo me encargaría de ti y de los tuyos. Fíjate lo que está diciendo. Mientras que tú cumplas con mis estatutos, ordenanzas y mandamientos, yo mismo me encargaré de ti y de los tuyos. ¿Qué significa? ¿Qué palabra estamos hablando? Hablaríamos de mandamiento, de ordenanza, de ley en el Antiguo Testamento. Aplicar lo que estamos viendo ahorita aquí en el libro de Isaías. ¿Sí? Que estás librando, estás cortando un momento dado las ligaduras de impiedad, que estás quitando las cargas de opresión, que estás dejando libres a los quebrantados, ¿sí? Y otra cosa, y que rompáis todo yugo. Y lo hacen como pregunta. Y si nos vamos más adelante en el mismo libro, dice que el fuego de la unción pudrirá todo yugo. ¿Qué se representa eso de unción? Dice que interpretándolo y explicándolo de otra manera, sería que el fuego, la presencia del Espíritu de Dios, ¿sí?, cancelaría, terminaría, libertaría a la gente de cualquier tipo de opresión, yugo, carga, pecado o ataque del enemigo, enfermedad, si tú quieres. Para Dios, recuerda, no hay nada imposible. Y recuerda de las primeras prédicas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la fe? ¿Cómo se tituló esa prédica? No sé si se acuerdan por ahí. Hay una, cuando dijimos que no limitemos la fe, ¿no? Y otra que hablamos de cuando sobrepasamos los límites de la fe. ¿Sí? Entonces, esa parte es: no midas la fe en Dios. No creas que Dios, si utilizáramos un crucifijo, y lo he dicho muchas veces, nosotros no usamos la representatividad del Cristo y lo menos crucificado, porque creemos nosotros en un Cristo. Sí tiene un simbolismo para nosotros, claro que sí, pero es de dolor, es de enojo, es de enfado, es de tristeza. ¿Por qué? Porque indebidamente nuestro Señor Jesucristo fue puesto en esa cruz del madero. Esto es lo que representa una furia espiritual. Sí. Y si vemos el madero, nada más la cruz del madero representa el sacrificio que Dios hizo por ti, por mí y por la humanidad.
Y es eso precisamente. La gente nos dice, es que no veo que ustedes no usen crucifijos. Le dijo, por una razón, porque nosotros creemos en un Cristo vivo, por eso no podemos verlo en una cruz para principiar. Segunda razón es de que el tamaño de la fe o al Cristo que vemos de Jesucristo no es del tamaño de 10 centímetros, ni de 5, ni de 3, ni de 1. Lo vemos más allá y más grande que la propia tierra y todo el universo junto. De tal manera que no pudiésemos caminar. ¿Por qué? Porque no habría un crucifijo del tamaño que se pudiese hacer de acuerdo a nuestra fe y no pudiésemos avanzar a ningún lado. ¿Sí? Ese es un comentario que pido, que lo veas, lo analices y que veas que la fe no tiene fronteras. Amén. Y bien, ante esto yo quisiera irme todavía al versículo 7 del capítulo 58 de Isaías, y nos dice, no es para que partas tu pan con el hambriento. Ya estamos viendo ahí otra opción. ¿Sí? Heredarán la tierra, dice, ay Dios, aquí está, perdón. Bueno, cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Será que aquel será en el caso cuando tiene alguna necesidad y estás ahí en la casa y dices, dile que no estoy, dile que no estoy? Imagínate lo que le estás enseñando a tu hijo. Gracias a Dios la iglesia no lo hace. Pero es tanto como decirle a tu hijo, cuando venga un compromiso así, miente. Es lo que le estarías enseñando. Y cuando tú compartes y enfrentas con responsabilidad las cosas, le estás dando cara, y no porque lo hagas en una actitud de soberbia, no, lo haces en una actitud de valor delante de Dios con todo temor, y das testimonio tanto a la gente que vas a atender como no sabes si tiene alguna necesidad, no sabes si esté pidiendo el pronto socorro, que sea de urgencia o de una emergencia. Aquí lo importante es que nosotros recapacitemos que estos siguientes versículos todavía tienen otra forma de enseñanza para el verdadero ayuno. Y nos referimos, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Es decir, que la felicidad del gozo será en Dios, precisamente porque estás cumpliendo con el hambriento, estás cumpliendo con el que tiene necesidad. Ya lo habíamos visto con aquella gente indigente, pero no nada más se requieren los indigentes. ¿Cómo es posible que nos hemos dado casos de gente que muchas veces han sacado en notas periodísticas o en notas el periódico o entrevistas, y directamente la persona y le dice, y es un taxista, un ecotaxista? No es denigrante esa profesión, al contrario. Yo quiero decirte que a muchos hermanos les gusta esa carrera de ser chofer de un ecotaxi. ¿Y sabes por qué? Porque lo utilizan como medio para compartir la palabra y evangelizar a la gente. Es una bonita bendición. Tienes un texto bíblico, si tenemos Nuevos Testamentos, si tenemos una Biblia, con eso, mientras que llega el pasaje de que levantas al usuario hasta a su camino, a su destino, ahí le vas compartiendo la palabra de Dios, y al terminar le entregas su Biblia, o ya le entregaste un folleto, o ya le entregaste la manera de poder acercarte más a Él, a Dios. Y esto quisiera compartirlo. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y hay una promesa maravillosa que me gustaría que tomaras en cuenta. Y es el versículo 11.
Y con eso nos vamos a despedir para la honra y la gloria de Dios de la prédica. Y vamos a hacer una pequeña relación y reflexión. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Te das cuenta? Después de que cambiaste a un ayuno personal, en beneficio personal, ahora que has aprendido a liberar al oprimido, a quitar el yugo, a quitar toda aquella gente que está en cautividad, y le has dado pan al hambriento, has cubierto al desnudo, estás dando el amor de Dios, lo estás compartiendo, quiero decirte que le estás dando la honra y la gloria a Dios. Y nosotros como iglesia hemos aprendido que antes de servir a la persona, lo estamos haciendo porque le estamos honrando y sirviendo a Dios. Y quiero aclarar eso, que quede muy, muy definido. La iglesia no lo hace esperando una recompensa. Ay, con esto voy a hacer tantos puntos para que Dios esté contento conmigo y pueda tener la oportunidad y la agrade en mi vida y yo sea más santo. No, es una parte ya intrínseca de nosotros. Es una parte que no puedes definir, que es una parte que decir los brazos nada más son de bendición para Dios. No puedes decir qué parte es todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y todavía dos cosas que no ves: el alma y el espíritu le pertenecen a Cristo como creador. Así es que, pueblo de Dios, continuemos y sigamos con esta bendición de seguir dándonos y sirviendo y practicando el ayuno, ¿sí? El verdadero ayuno para el servicio de la obra de Dios. Y recuerden el pacto que muchos ya conocemos. Reuniendo varios textos bíblicos, Dios nos da uno. Mientras, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice en la conjugación? Mientras que cumplamos con los estatutos, ordenanzas y mandamientos, yo mismo, dice Dios, yo mismo me encargaré de ti y de los tuyos. ¡Gloria al Señor! Sí, esa es la forma maravillosa, esa es la forma misteriosa que en pocas palabras Dios nos ha enseñado conforme a los 3 años que estuvo aquí enseñando en carne viva, sí, Él mismo enseñándole a la gente. Alguna gente le decía: Señor, ya diles que se vaya la gente, y eran miles que había. Se habla en un momento que dio de comer a 5,000, en otro que dio de comer a 3,000, y habla de puros varones, sin contar a las mujeres y sin contar a los niños. Y todavía sobraron cestos de comida, cestos de pan. ¿Sí? Dios nunca corrió a nadie, Dios nunca ha dejado en la sombra de la maldad a nadie. Dios nunca ha dejado en las drogas a nadie. Es la propia voluntad la de la gente. El libre albedrío o te lleva al buen éxito o te lleva al fracaso. Tú decides. Enhorabuena y deseamos que la paz de Dios esté con ustedes. Y bueno, ok, está la prédica, quisiera todavía desarrollarla más, pero sabemos que los tiempos es tiempo. Y bueno, vamos a ministrar para la honra y la gloria de Dios. Vamos, invito a ponernos de pie para la honra y la gloria del Señor. Ya aquí estamos y bueno, le pedimos al Altísimo. Siempre pongo en aprietos a mi hermano porque en estas 2 últimas prédicas he tenido que, de repente el hermano Alonso sube de estatura y bueno, mil disculpas, Emanuel. Y nada más toda la gente que está aquí saturada me está diciendo: ay, nada más, pobre Manuel, el pastor, mira más cómo lo maltrata. No se preocupen, nada más está el Señor, sus ángeles y 2 damitas y 2 varones, el hermano Manuel y su servidor. Invito a que con esa confianza y precisamente practicando el amor al prójimo,
el amor a terceros, ya no pidiendo por nosotros porque confiamos en los pactos de Dios que nos ha ofrecido. Amén. Bendecir y ayudar a todo aquel que lo necesita. Yo doy, para la honra y la gloria de Dios, el testimonio. Hoy me hablaron a las 9 de la mañana de un análisis que representaba la vida o la muerte de un ser humano. Me refiero, no quiero ser exagerado, pero hablar de la palabra cáncer para muchos no nada más es lo físico, sino representa lo emocional, el proceso de digerir y de llevar y enfrentar todo el proceso, la propia familia o el enfermo. Pero yo eso lo digo clínicamente, más hablando espiritualmente, no nos preocupa, porque sabemos que la victoria la tiene Dios, la victoria la da el Señor. Sí, lo que nos duele es el proceso que pasa, pero Dios conoce el corazón de cada quien. De hecho, he visto y he escuchado gente que cuando tiene una necesidad, mira, te ofrece, es capaz de decirte: nunca voy a volver a fumar, nunca voy a volver a tomar, nunca voy a andar en los antros. Cuando tiene una necesidad, Dios resuelve la necesidad y mira, se les olvidó. No se acuerdan de lo que dijeron. Fingen amnesia. Y yo creo que es aquí cuando confunden ese dicho, hay un poquito que parece broma, que no confundan la amnesia con la magnesia. Y yo creo que ahí es donde esa persona, o las personas que lo hagan, o cuando lo llegamos a hacer nosotros en un momento determinado, porque debemos recordar tiempos atrás también, Dios nos liberó de ello y nos ha llevado a un plano espiritual de responsabilidad y diferente para que podamos realmente servirle a Dios, sirviéndole a los demás. Pero tu carácter cambia. Recuerda las últimas enseñanzas de Dios: mantenernos conforme a la sensibilidad de Dios, conforme a su corazón, pero manteniéndonos firmes. ¿Ok? Hermanos, oremos realmente por aquellas necesidades y disculpe que no mencione el nombre de la persona, pero respetamos, pero quiero decirle que estaba llorando, quiero decirle que estaba en alegría y en gozo cuando compartieron este dictamen. Y ha sido un proceso muy bello, de un acompañamiento muy especial. Hay momentos de más de 3 horas y media, y no lo digo por queja ni por sentirnos nosotros que somos más importantes que otros, no, lo digo porque precisamente en esa parte es cuando sentimos y somos bendecidos nosotros también. Al sentir la presencia de Dios, sentimos la presencia que el Señor le pedimos para con la persona, y cuando menos nos imaginamos, esta persona está en descanso, está en reposo con Dios, está confiada con el Señor, y a pesar de los dolores tan fuertes que pueden ser, el Señor los bloquea, el Señor los quita. ¿Ahora qué vamos? Vamos a seguir pidiendo, pero para que Dios los siga bendiciendo. Amén. Y alabamos el nombre de Jesús. Amantísimo Padre, te presentamos, Señor, cada una de las peticiones que haya, Señor, dentro del listado, Señor Jesucristo, previamente cubriéndonos con tu sangre preciosa, Señor y Dios, de todas las necesidades del cuerpo pastoral o de las solicitudes que han hecho en la información que tenemos a nivel distrital como pastores o ministros. Te pedimos por todas las necesidades de cada una de las iglesias, te pedimos por la 9ª iglesia, te pedimos en particular también por la primera iglesia de Anáhuac, Nuevo León. Te pedimos, Señor y Dios, por
todas las necesidades, pero en particular, Señor, que trates con nuestras autoridades, que tú tomas como siempre ha sido así. Usted tiene la única palabra, usted tiene la única determinación, y le pedimos, están y dejamos en sus tiempos de usted, para que sean los tiempos ya de poder agruparnos, Señor, reunirnos, Señor Jesucristo, en los templos, el de poder estar, Padre, y el de poder, Jesús, en todo momento honrando, venerando, teniendo esa oportunidad de predicar, Señor, hoy y siempre, por todos los siglos de los siglos, Señor. Gracias porque has permitido, Señor, que tu iglesia crezca durante esta pandemia. Gracias porque has permitido, Señor, la integración, Señor Jesucristo, y el desarrollo de estos mecanismos, de estas redes sociales. Gracias, gracias porque todo lo que se veía como estorbo, todo lo que se veía como un perturbo para tu obra, ha resultado, Señor, una gran bendición y una prosperidad. Y te pedimos también por todas las gentes donde llegue esta prédica, Señor, bendícelos. Tú conoces sus necesidades, abre su corazón, abre sus pensamientos para que aprendan a pedir y que lleguen delante de ti, Señor y Dios, y ese pronto socorro, Señor, llegue en forma inmediata. Tú conoces las necesidades, Señor, de cada uno de tus que están al pendiente, de los que están ahorita viendo, Señor y Dios, esta prédica. Padre, que así como principiaron estar al pendiente de tu palabra, así también al terminar que se den cuenta que han sido sanados, que ha sido restaurada su vida, que esa preocupación que tenían, Señor Jesucristo, se ha acabado, que esa opresión que había se ha acabado. Todo, Señor y Dios, ha sido transformado por tu misericordia, y declaramos que el cambio de un ayuno verdadero transforma, Señor, transforma la vida, no nada más de nosotros o de la iglesia, sino transforma la vida de terceras personas, del prójimo, donde tú quieres que sirvamos, donde tú quieres, Señor. Y bendecimos a todas las familias de cada uno, ascendencia y descendencia, parentela de tu pueblo, a todos, Señor, porque es para todos universalmente la salvación. Bendícelos, Señor, y llévanos llenos de paz, de gozo, de felicidad, y que recordemos que en ti tenemos nuestro refugio, tenemos nuestro castillo, tenemos nuestra protección, tenemos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. En ti se encierra nuestra vida en sí, Padre, porque todo lo podemos en tu santo nombre, que nos fortaleces. Bendiciones para todos, un abrazo, y esperamos, tenemos que respetar la distancia, recuerden esa sana distancia, pero Dios va a permitir en un tiempo que podamos darnos el saludo y posteriormente darnos un abrazo muy especial. Pero por lo pronto, sigamos sirviendo en las manos de Dios. Hermanos, gracias por estar con nosotros, gracias por participar, y a todos los hermanos que tuvieron la atención y la oportunidad de vernos, gracias por apoyarnos, gracias por todos los likes, gracias por todos la oportunidad. Que Dios los bendiga y multiplique su gracia sobre ustedes y cada uno de los suyos. Amén.